Página 35 de 328. Introducción a la filosofía, por Raúl Gutiérrez Sáenz, 15 edición 2011. Continuación capítulo 2. Las principales cosmovisiones. 2.9. Apéndice. Los precedentes filosóficos de la teoría de la materia y la forma del conocimiento. Conviene explicar algunas teorías que han originado la tesis aquí sostenida acerca de la materia y la forma del conocimiento. A. Ilemorfismo aristotélico. El filósofo griego explicó, hace más de 20 siglos, que las cosas visibles están constituidas por dos elementos, la materia prima y la forma sustancial. La materia prima es un concepto bastante oscuro, pues se define como pura potencialidad. En cambio, la forma es el aspecto inteligible que da estructura a las cosas. La forma es el elemento que captamos con la inteligencia y constituye nuestros conceptos. Posteriormente, Kant amplió la teoría de la materia y la forma para describir el constitutivo básico de nuestros conocimientos, como veremos enseguida. Inciso B. Revolución kantiana. En el siglo XVIII, Kant profundizó de manera notable en la teoría del conocimiento. Afirmó que nuestros conocimientos están compuestos de materia y de forma. La materia es el dato recibido. La forma es la estructura que aplica nuestra facultad cognoscitiva. Sostuvo que la ciencia es una creación del hombre, pues la universalidad y la necesidad de sus principios se explican gracias a las formas a priori aplicadas por el sujeto que conoce. Ahora bien, estas formas a priori, según Kant, son idénticas en todos los hombres. Como puede notarse, falta la extensión de esta teoría al terreno de las formas a posteriori. Esto es lo que añadió la postura psicológica de la Gestalt, como veremos más adelante. C. La ausencia de sentido según Sartre. En su libro El ser y la nada, Sartre sostiene que las cosas están desnudas de sentido y que cada sujeto otorga sentido a los objetos según su perspectiva especial y su proyecto fundamental en la vida. Esta teoría se aproxima bastante a la que aquí sostenemos. Solo agregaríamos lo siguiente: las cosas contienen una riqueza enorme de significados cuando recibimos la materia del conocimiento, más que inventar o aportar un sentido, lo que hacemos es fijarnos en uno solo de esos significados, de acuerdo con las circunstancias especiales de nuestra perspectiva, educación y cultura. Sucede aquí como en el cuento de los ciegos que palpan diferentes partes del cuerpo de un elefante. El que solo palpa la trompa da una explicación muy diferente de la esencia del elefante con respecto al que solo toca las orejas o la panza. D. Psicología Gestalt. De acuerdo con esta teoría contemporánea, el sujeto cognoscente aplica diferentes formas o estructuras al dato recibido en los sentidos. Estas formas no son idénticas en todos los hombres, sino que se originan de acuerdo con el tipo de educación recibida por cada uno. Esto explica las diferentes interpretaciones de la gente ante un mismo objeto. Las formas o gestalten aplicadas han sido aprendidas en las experiencias cotidianas de la vida. Son, pues, a posteriori, y esto da pie a la posibilidad de cambiarlas si acaso se ve conveniente o necesario. Síntesis personal. La teoría sostenida en este libro es una síntesis que ha tomado en cuenta los conceptos de los autores mencionados. No coincide con ninguno de ellos, pero tampoco puede negar la influencia recibida por esos pensadores. Así pues, sostengo que la materia del conocimiento es el dato que recibimos por los sentidos, la forma del conocimiento es el trasfondo o colorido aplicado por cada sujeto según su educación y cultura, y gracias a la cual encuentra un significado o sentido diferente en cada cosa. Notemos un dato muy importante: ese significado o sentido encontrado en un objeto no es exactamente lo mismo que la forma aplicada por el sujeto cognoscente.
La forma del conocimiento proviene del sujeto, pero el significado o sentido se encuentra en el objeto, y es captado por el sujeto de acuerdo con la forma cognoscitiva que está aplicando. Lo anterior podría expresarse también de la siguiente manera: la forma o estructura de las cosas es lo que origina la materia del conocimiento. Esa forma objetiva es captada gracias a una forma del conocimiento que permite seleccionar solo algún aspecto del significado total de la cosa. Esta última aclaración es capital, pues con ella quedamos a salvo de la teoría filosófica llamada idealismo. Para el idealismo, en filosofía, el conocimiento es producido por el propio sujeto y, a partir de allí, se genera lo que se llama realidad, la cual carece de objetividad y de existencia independiente del sujeto. El realismo es la teoría opuesta al idealismo, y sostiene que las cosas tienen una existencia independiente del sujeto, y el conocimiento es un reflejo de esa realidad independiente. Por mi parte sostengo una forma de realismo, según el cual las cosas, a pesar de poseer una existencia independiente del sujeto, no logran impactar unívocamente a cada persona. El individuo conoce las cosas desde su propia perspectiva, pero su percepción es parcial, complementaria con las de los demás. Por lo tanto, no es correcto que excluya a priori las posturas diferentes a la suya. Así pues, a pesar de la existencia independiente de la realidad, de todas maneras hay algo que pone el propio sujeto en el momento de conocerla. Ahora bien, lo que pone el sujeto es una perspectiva, un colorido, una estructura, un trasfondo, esto es, no el contenido del conocimiento. El contenido viene de la realidad, pero el ser humano, ignorando lo anterior, selecciona ciertos aspectos de la realidad, en conformidad con su educación y cultura. Por lo tanto, salvamos la tesis de la objetividad del conocimiento y la existencia independiente de la realidad, al mismo tiempo que explicamos por qué hay tantas versiones acerca de la misma realidad. Veremos que estas diferencias subjetivas pueden llegar a extremos verdaderamente deformantes de la realidad. Tal es el caso de las neurosis. La falla radical del neurótico reside en la forma cognoscitiva que aplica a sus percepciones. Esa forma, o conjunto de formas, alcanzan a deformar el objeto captado y, por lo tanto, donde hay un leve peligro, el neurótico capta un grave peligro. Donde hay una leve ofensa, el neurótico capta una grave ofensa. Pero el neurótico no se da cuenta de sus exageraciones, cree que lo que capta es real y objetivo. He aquí la importancia de la teoría aquí propuesta. Gracias a ella podernos explicar este padecimiento y podemos orientar al neurótico hacia una solución que elimine sus sufrimientos. Él mismo ha creado los fantasmas que lo torturan. Él mismo puede liberarse de sus crueles fantasías. Persigue gigantes donde solo hay molinos de viento. He aquí una breve revisión del origen de nuestra teoría de la materia y la forma del conocimiento. Jamás se imaginó Aristóteles que sus conceptos iban a evolucionar hacia la teoría de Kant. Jamás se imaginó Kant que sus conceptos iban a evolucionar en el siglo XX gracias a las posturas del existencialismo y de la psicología de la Gestalt. Si intentamos recapitular y entrelazar diversas concepciones acerca de lo que significa el término filosofía, podemos obtener el siguiente resumen. A. Nivel popular. En el nivel más popular y sencillo, se reduce a la enunciación de algunos principios en forma de aforismos, dichos, refranes y demás ideas que circulan de boca en boca. B. Nivel científico. En un segundo nivel, surge la filosofía como ciencia. Es el logos, la episteme, el concepto, el estudio de las causas supremas, las esencias, el paradigma fundamentado. Allí se ven fundamentos, raciocinios, definiciones. Aristóteles y esto. Tomás son los autores clásicos al respecto. C. Nivel del nous o intuición.
En este tercer nivel brilla el nous, la intuición, los valores, la estética, el arte, la belleza, el misterio, la libertad, el ser como horizonte ilimitado. Los autores típicos son Gabriel Marcel, Bergson, Nietzsche, Platón y Coret. D. Nivel de Sofía. En este cuarto nivel surge el equilibrio, la iluminación, el yo profundo, el silencio, los criterios, el amor, la comprensión, la salvación, la integración. Los autores clásicos corresponden a la filosofía tal como se entiende en el hemisferio oriental. Es la filosofía profunda de Buda, Sócrates, Cristo, los santos y los profetas. Resumen del capítulo 2. Las principales cosmovisiones. 1. La cosmovisión idealista de Platón. La idea central de Platón es la existencia de dos mundos opuestos. El de las ideas, que son espirituales, eternas, perfectas e inmutables, y el de las cosas materiales y sensibles, que es una sombra del primero. El hombre participa de los dos mundos, se envilece con la materia y se ennoblece con una mayor participación en el de las ideas. 2. La cosmovisión realista de Aristóteles. La teoría del hilemorfismo reúne los dos mundos platónicos en uno solo. La esencia de cada cosa está compuesta por dos polos, la materia y la forma. En el hombre, el alma es la forma o estructura espiritual que le da unidad y vida a la materia o cuerpo. La abstracción consiste en captar la forma de las cosas, con la cual se origina el concepto universal. 3. La cosmovisión teocéntrica de Santo Tomás de Aquino. Dios es el creador de todo el universo, es el origen y el fin del hombre. La virtud máxima del ser humano es el amor o caridad, por la cual realiza su unidad con Dios y con sus congéneres. 4. La cosmovisión pesimista de Schopenhauer. El hombre es infeliz por su propia naturaleza. La esencia del hombre es voluntad, deseo, y por lo tanto, siempre se sentirá incompleto y frustrado. Pero mediante el arte, la compasión y la ascética, es posible disminuir el peso de la desgracia de la especie humana. 5. La cosmovisión dionisíaca de Nietzsche. Lo apolíneo es racional, luminoso, estático. Lo dionisíaco es dinámico, vigoroso, poderoso. El hombre participa de estos dos polos. La ética, las religiones, la ciencia y la metafísica han inventado un mundo estático, apolíneo, que se ha constituido en el peor enemigo de la evolución humana. El superhombre, pletórico de cualidades, se encargará de restituir los verdaderos valores. 6. La cosmovisión revolucionaria del marxismo. La materia es primero que el espíritu. Este es una creación del cerebro. Dios no existe, el hombre ha creado su concepto y se ha sometido a un Dios imaginario. Esto es una alienación. La lucha contra las alienaciones, económica, religiosa, social y filosófica, es la meta de la lucha de clases. 7. La cosmovisión existencialista de Sartre. Lo propio del ser humano es su libertad. De aquí se infiere que Dios no existe, tampoco los valores objetivos. El hombre es una pasión inútil, está condenado al fracaso. El amor consiste en hacerse fascinante para el otro y así atrapar su libertad. No existe la buena fe. La gente es cobarde y lleva una existencia inauténtica desde el momento en que rechaza su propia libertad, la cual le produce angustia. Este sentimiento es la señal del hombre auténtico. 8. La cosmovisión integradora propuesta en este libro. El mecanismo conceptual o categorial implica que conocer es interpretar. El hombre aplica sus lentes cognoscitivas sin darse cuenta.
cada uno se fabrica su propio mundo, diferente al del vecino, y de allí las constantes diferencias y discusiones. El conocimiento holístico nos conduce a la auténtica captación de la belleza, valores, moralidad, comprensión de las demás personas y la creatividad. La meditación profunda es el mejor instrumento para propiciar el conocimiento holístico que, finalmente, propicia la felicidad humana. Ejercicios abiertos. 1. Analizar los elementos obvios de la cosmovisión sustentada por un personaje famoso en nuestra cultura, artista, político, científico o religioso, y señalar su posible afinidad con algún autor expuesto en este capítulo. 2. Describir las características opuestas de la cosmovisión de los personajes que se han manifestado como enemigos en los tiempos actuales, por ejemplo, Bush y Hussein, capitalistas y proletarios, Oriente y Occidente. 3. Comparar el pesimismo de alguna persona conocida con el pesimismo de la filosofía propuesta por Schopenhauer. 4. Discutir si acaso la angustia es signo de autenticidad o de una simple neurosis. ¿Es cierto que la libertad produce angustia? 5. Discutir si acaso el hecho de la libertad humana implica una oposición radical contra la existencia de Dios y de los valores objetivos. 6. Discutir si acaso la ética, la ciencia, la religión y la metafísica implican necesariamente una oposición a la autenticidad y a la evolución humana. 7. Discutir si acaso la lucha contra las alienaciones y la explotación del hombre por el hombre implican necesariamente una subordinación a las ideas del marxismo. 8. Analizar las principales y más conocidas ideas de la cosmovisión de Freud. Para mayores detalles puede consultarse mi Psicología editorial Esfinge. 9. Hacer notar la vigencia de algunas ideas típicas del cristianismo interpretado por esto. Tomás de Aquino. Señalar aquellas que en la actualidad ya no tienen relevancia, por lo menos dentro de ciertos sectores o clases sociales. 10. Aplicar la teoría de las lentes cognoscitivas para explicar las diferencias de criterio en los diferentes barrios de una ciudad. Por ejemplo, Tepito, Las Lomas, El Pedregal, la Colonia Roma, Neza, etc. Página 40.